Qué gusto que estemos aquí juntos hoy. La verdad es que los lunes de salud los esperamos todos con mucho gusto para poder compartir con ustedes un poco o mucha información, porque la verdad es que cada día y cada vez aprendemos más de todos nuestros expertos en salud. Gracias a las personas que están viniendo a conocer esta oportunidad de información para mejorar o para apoyar su vida o su salud y entonces contribuir un poquito y un granito a que tengan una calidad de vida superior a la que tienen hoy. Les quiero presentar hoy a nuestra ponente. Ella es la doctora Coral Mancilla. Ella es médico cirujano por parte de la UNAM. Tiene un posgrado en oncología genital. También tiene una formación en medicina ortomolecular por el Instituto Formativo Biocel. Tiene una certificación en ozonoterapia por el Instituto Formativo Biocel. Suplementación deportiva por San Vité. Medicina funcional por el Instituto Funcional de Medicina de la WA. Y aparte, la verdad es que ella, personalmente tengo el gusto de tener su amistad y la verdad es que estudia muchísimo, todo el tiempo está leyendo y lo que le preguntes tiene una respuesta interesantísima que pues puedes aprender un montón de ella. Por favor, las que tengan las personas se puedan sentar junto a ella y hoy que la tenemos aquí en este foro, por favor, pues pónganle atención, mándenos sus preguntas por el chat para podérselas hacer, participan en estos foros. ¿Qué más les puedo decir? Agarren una libretita, apunten los tips que nos va a dar y que toda esta información vayan apuntando cosas para mejorar su vida. Y doctora, es todo suyo el escenario. Muchas gracias por otorgarnos y regalarnos su tiempo. Corina. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos. Como siempre, un placer estar con ustedes y sobre todo agradeciendo esta excelente oportunidad que me dan de poder estar con ustedes compartiendo temas que, bueno, no solamente nos educan, sino que nos dan un panorama muy importante de lo que es la salud. Cambiando este paradigma que hemos tenido durante muchos años, la medicina es una de las ciencias que más evoluciona día a día. Todo en la actualidad está creciendo a marchas forzadas, pero la medicina tiene una gran característica que nunca ha dejado de evolucionar. Entonces, muchas gracias por darme esta oportunidad. Bienvenidos a todos esta noche y gracias por esta linda presentación, como siempre, Eli. Y hoy vamos a hablar acerca de fracturas. Entendemos y conocemos que las fracturas son del uso común de la población, es decir, conocemos y entendemos a grandes rasgos que es una fractura, ¿verdad? Pero bueno, hoy la propuesta que venimos a presentar es qué podemos hacer en cuanto a lo que nosotros conocemos y tratamos como medicina biológica para poder apoyar en el caso de que se presentara una fractura. Y bueno, para poder entender, como siempre, es importante entender en dónde nos situamos. Entonces, las fracturas están determinadas directamente al sistema óseo. El sistema óseo es la estructura que sostiene el cuerpo, que da la característica al ser humano de bipedestación, es decir, de poder caminar con dos piernas, estar erecto, a diferencia del resto de los mamíferos. Y es una estructura viva de huesos prácticamente sólidos, cuya función principal no nada más es darnos esta que les acabo de explicar, sino sostener y contener los órganos vitales del cuerpo, dándole protección sobre todo pues a las vísceras, ¿verdad? Al corazón, que es la parte más importante por la cual determinamos la existencia de la vida biológica, puesto que al latir nosotros desde que somos fetos, determinan que estamos vivos y que es posible que lleguemos a tener un buen término del embarazo en nuestra madre cuando el corazón empieza a latir y establecemos que la vida ha partido cuando el corazón para, ¿verdad? Entonces, una de las grandes funciones que tiene el sistema óseo, pues es esta, y sobre todo es uno de los apoyos más importantes del movimiento, junto con otras estructuras como ligamentos, músculos, tendones,
venas, arterias y nervios conforman lo que conocemos hasta ahora como el aparato locomotor, que es el que nos da movimiento y el que nos permite desplazarnos y tener independencia como seres humanos. Perdón, ya se fue corriendo la presentación. Ok, el sistema óseo está compuesto de 206 huesos. Entre ellos esta lámina nos explica específicamente cómo están distribuidos, pero quiero que denoten específicamente que no todos son los huesos largos, que tenemos huesos de diferentes formas. Hay algunos que tienen formas tan propias de sí mismo que no se les da una forma determinada de tipo geométrico. Entonces, a los que me estoy refiriendo específicamente que tienen estas formas identificables, como el coxis, por ejemplo, que no tiene una forma geométrica, como todos los huesecillos que están en la parte de los pies, que son anchos, que son cúbicos, que tienen formas irregulares. Todos ellos, a pesar de tener una densidad diferente y a pesar de tener una localización y una función diferente, se pueden fracturar. Sin duda alguna, aquellos que son planos o que tienen capas mucho más delgadas son más factibles de fractura, como los de el tórax, ¿verdad? Que son mucho más frecuentes, o en caso de que tengan alguna condición ya predisponente para poderse fracturar, no importa el grosor de estas, se pueden lesionar en cualquier momento. Y bueno, ¿qué es una fractura? Por definición, la OMS ha establecido que una fractura es la pérdida de continuidad de un hueso. Es decir, en pocas palabras, es la pérdida del seguimiento de la forma original de un hueso. Se produce de una forma parcial o completa. Como tal, lo que nosotros entendemos es que ya la definición del hueso, en este caso que estamos viendo una imagen de un hueso largo, pues ya pierde su capacidad de tener esa estructura uniforme y entonces se segmenta, ¿verdad? Se hace pedacitos. Estas fracturas parciales son las que nosotros conocemos como fisuras. Las fisuras son aquellas que se puede quebrar el hueso desde una parte hasta todo lo que es la periferia hasta el final sin llegar a desprenderse de la estructura original. Pero sin embargo puede causar los mismísimos síntomas que puede causar una fractura completa, que es como la que está en esta foto, completamente desplazada y donde ha perdido no solamente la forma, sino también se ha desplazado de tal forma que tiene el riesgo de lesionar otras estructuras que están alrededor de ella. Existen muchas clasificaciones en cuestión de fractura. Si de hecho la fractura no es como esta que la vemos ya denominada en rama, sino que puede ser así como cuando un vidrio se rompe de estos de alta seguridad, como los parabrisas en los carros, que son así chiquititos, les llamamos conminutas. Hay muchísimas formas en las que se definen las imágenes que se determinan cuando se rompe un hueso. Sería muy extenso poder hablar acerca de todo ello. Sin embargo, vamos a tratar las más importantes. En los casos más graves se puede romper en varios pedazos y entonces tener algo combinado como una estructura como de polvo, como que se muele, una estructura como de vidriecitos, como les acabo de mencionar, y aparte este tipo de quebradura en rama, ¿no? O sea, como que se rompe una rama de un árbol cuando se rompe y se cae un árbol. Entonces, lo más importante de esto es conocer y entender que los huesos son reparables, siempre y cuando les demos la oportunidad de tener los elementos para que pueda llevarse a cabo esta reparación. Las fracturas se producen por diferentes causas. Sin embargo, el mecanismo de función o fisiológico es que se ejerce una fuerza mayor a la que resiste el hueso. Sobre todo puede ser que esta fuerza sea directa o indirecta, es decir, que yo le pegue directamente a la estructura y entonces se rompa, o que sea por causa de una sobrefuerza, como cuando me voy a caer y me quiero detener. Entonces, de alguna u otra manera puede ser directa, indirecta,
por detenerme, porque me cayó un objeto o porque simplemente mis huesos ya no tienen la capacidad de poder tener su función adecuada, que es sostenerme. Una de las causas más frecuentes que les puse aquí como número 1 es el traumatismo directo, el cual la energía directamente va a través de la piel, atraviesa las partes blandas el impacto o la fuerza, y entonces llega al hueso y no puede tener ese mecanismo de protección, puesto que los músculos, los ligamentos y los tendones tienen la función importante de proteger al hueso, además del movimiento. Entonces, cuando estas estructuras ya no tienen la capacidad, porque el golpe es muy fuerte, o porque la postura es muy fuerte, o porque sin embargo están cumpliendo su función, pero el hueso ya no tiene la capacidad de poder tener su estructura firme, pues se va a quebrar. A esto le llamamos traumatismo directo, y uno de los ejemplos pues puede ser un golpe de un martillo que bueno, todo el mundo conocemos, que ya sea con un martillo o con una herramienta, ¿verdad?, de reparación, nos podemos pegar, incluyendo con un cuchillo. Y también dentro de todo de este tipo de clasificación entran las caídas de los ancianos, o las caídas por resbalarnos, o las caídas por estar pisando mal, porque pisamos en un agujerito, porque utilizamos tacones, porque utilizamos zapatos que de alguna manera no nos dan el soporte que el esqueleto necesita. El traumatismo indirecto es aquel en el cual se ejerce presión en alguna estructura, pero se rompe aquella que está lejana. Las fuerzas aplicadas tienden a torcer o angular el hueso, por eso el impacto se da en un lado y la fractura se da en otro extremo. Incluso puede haber desgarre de las estructuras, son estos accidentes donde se puede incluso colgar un hombro, donde se zafa la mano, ¿no? Y a esto se le llama fractura por arrancamiento, porque incluso se puede desprender del lugar del origen el hueso donde estaba insertado. Uno de los ejemplos para poder entender este tipo de traumatismo es cuando una persona cae, apoya la mano y la mano no se fractura, pero se va el golpe hasta el hombro, impacta en el hombro y entonces este es el que se desprende. Otra de las causas pues son las patológicas, aquellas que causan debilitamiento como tal del hueso debido a una patología de origen. Se rompe incluso por ya tener una causalidad de ser frágil, el hueso se empieza a ser poroso, sin llegar a terminar como tal una osteoporosis, porque no puede ser, en algunas ocasiones, esta pérdida de solidez del hueso no es en todos, no es continua, pero sin embargo empieza a fragilizar los huesos. Incluso como hay una fragilidad, si se ejerce una fuerza leve, se puede quebrar el hueso, sin importar si hay resistencia o no del mismo hueso, porque a veces el hueso mismo pone resistencia, hace una contrafuerza y entonces evita que se rompa, ¿verdad? Se pueden lesionar el resto de las estructuras que ya he mencionado, que lo cubren, pero como tal el hueso puede nada más fisurarse o apenas rayarse. A eso también se le puede llamar fisura. Cuando ustedes van al médico y le sacan una radiografía y entonces queda como una rayitita chiquitita sin que se haya partido un poquito más allá del centro del hueso, también lo consideramos como una fisura. Uno de estos ejemplos pues son las enfermedades más comunes que están asociadas a este tipo de fracturas por alta fragilidad, como el cáncer. El cáncer en todas sus causas, pero independientemente y con mayor predominancia, pues cuando ya se ha invadido hueso. A esto pues se le determina cáncer óseo. Osteopenia, que es el paso anterior a la osteoporosis, que es cuando empieza a transformarse en frágil y en agujeritos el hueso para empezar a tener una pérdida de estructura sólida y entonces ya no puede contener la fuerza y con esos agujeritos, pum, se va para abajo. La osteoporosis como tal, que ya es la pérdida total de la estructura o el entramado de la estructura de la matriz ósea, que está como tejida y entonces se le hacen agujeros y cae. La esclerosis múltiple, que es una enfermedad inmune, el hipertiroidismo, el raquitismo, que es una deficiencia de vitamina D, que en la actualidad estamos estudiando mucho la comunidad médica, no nada más la incursión de la vitamina D sobre el sistema inmune por la pandemia a la cual estuvimos y estamos todavía sometidos,
sino también como un efecto hormonal y como un efecto importante en la base nutricional y absorción de muchos nutrientes, incluyendo el agua pura en nuestro cuerpo. Si hay deficiencia de vitamina D, el agua no se puede absorber y no llena los depósitos necesarios que requiere el cuerpo para poder funcionar, y sobre todo el cerebro, que es el que más agua necesita. Entonces, donde se encuentra una estructura esquelética que pueda tener una invasión de una enfermedad que pueda lesionar la matriz ósea, o la velocidad en la destrucción y reparación del hueso, ahí puede haber fracturas patológicas, porque en otras clases, donde hemos hablado más ampliamente de la osteoporosis, les he explicado cómo es la remodelación ósea, donde para que vuelva a construirse un hueso hay unas estructuras celulares, se llaman osteoclastos, que tienen que comerse lo que ya no funciona, lo viejo, para dar paso a que se vuelva a construir lo nuevo. Entonces, este sistema se le llama reparación ósea. Y bueno, por fatiga o estrés. Efectivamente, muchas personas pueden tener una condición física muy importante, rendir como atletas. Sin embargo, la fatiga de las estructuras pueden romperse por un sobrecalentamiento primeramente de la estructura, por una alta fricción de esa estructura, por el roce, por ejemplo, cuando la gente está corriendo, o porque aquellos que están acostumbrados a cargar de determinado momento ya hay un estrés importante sobre el hueso y entonces ya no aguantan. Son fuerzas sostenidas, todo el tiempo están sosteniendo, pero es como una columna de un Partenón, donde definitivamente ya no soportan el peso y sin más ni más se rompen. Esto se le llama estrés o fatiga. Pueden ser espontáneas, que es la mayoría de las ocasiones, o pueden ser graduales. Hay personas que llegan y dicen, pues es que me empezó a doler, y después escuché que me tronó algo. Entonces, ese es gradual. O pueden ser espontáneas, como la gente que va corriendo y de repente se cae, ¿verdad? O es muy común este tipo de fracturas en militares, porque están expuestos a disciplinas en las cuales están sometiendo el cuerpo a sobrecargas y sobreesfuerzos, en los cuales hay un exceso de fricción y calentamiento en los huesos. Y por último, vamos a ver la clasificación que es más común y más entendible, en la cual la mayoría de los estudios, ustedes se meten a investigar en internet, van a encontrar siempre estas denominaciones. Las fracturas cerradas o simples son aquellas que están adentro, que se dan sobre los huesos y que se conservan dentro de las estructuras blandas, es decir, no las vamos a ver afuera. Duelen, hay dolor, ¿verdad? Hay hinchazón, hay incluso acúmulo de líquido, puede haber cambio de coloración. Si incluso tocamos con el dedo, como en esta imagen, apenas si llegamos a tocar la parte de la piel, duelen y se sienten incluso a veces crujidos, todo dependiendo de cómo haya sido la ruptura del hueso, pero lo más importante es que se conserva adentro. Cuando una fractura es cerrada, es mucho más segura que una expuesta, porque las infecciones suelen complicar el cuadro y no solamente la posibilidad de reparación, sino nos suelen dar una posibilidad de que solamente esa estructura se va a reparar en un quirófano. Entonces, el hecho de que una estructura se quede cerrada nos da una seguridad y una posibilidad de tener un alcance de mejor condición en el tratamiento, de poder ofrecerle mejores situaciones al paciente y de que aguante mucho más el hecho de incluso de llegar a un hospital y de esperar a que se le haga el estudio, etcétera. Este hueso está adentro sin ningún problema, permanece en su hábitat natural, es decir, la piel está intacta. Cuando son abiertas, habitualmente es cuando empezamos a connotar o ver hemorragias. Esta comunicación entre el hueso y el exterior hace que nosotros veamos específicamente una perforación en la piel. A veces alcanzamos a ver aún la fractura en la parte interna, pero ya hay hemorragia, o una exposición de los tejidos blandos, ya vemos desgarrado el músculo, ya vemos tendones abiertos, ya vemos grasa abierta, pero hasta el fondo queda el hueso, o en el peor de los casos, atraviesa como si fuera un cuchillo o una espada, ¿verdad? La piel, y vemos el hueso hasta afuera expuesto, donde la urgencia de tratamiento es inmediata. Estas severidades hacen que el daño y el riesgo de infección sean más altos,
y esto también nos da la posibilidad de que el paciente pueda tener complicaciones. Hay un estudio que encontré en México, si bien tenemos una gran experiencia en este tipo de tratamientos porque tenemos instituciones de alto nivel donde se hacen estudios a diario sobre traumatismos, ¿verdad? Somos uno de los, a nivel Latinoamérica, somos uno de los mejores países que tenemos estructura en salud, o sea, en el sistema de gobierno, muy alta en cuestión de traumatismos. O sea, traumatología ortopedia en México es de altísima calidad, es de mucha investigación, y encontré un artículo que, bueno, no es tan reciente porque a estos estudios se les llaman retrospectivos, es decir, que se siguen a los pacientes durante mucho tiempo. Y este estudio que tiene mucho valor porque se siguió a pacientes durante 10 años en una población entre 16 y 99 años, realizado en el Hospital General de Guanajuato, que es un centro de alta especialidad de huesos. Se encontró y se determinó que el porcentaje por estructuras de fractura se pudo desagregar o ver específicamente cuáles son las que más se presentan. Y miren ustedes, normalmente nosotros siempre creemos que pues todos los huesos de alguna manera que tienen mucho movimiento tienen más resistencia, y no es así. Una de las grandes complicaciones en las enfermedades que tenemos a nivel de pérdida de la o el cese de la reproducción tanto en el hombre como en la mujer, pues definitivamente es la apertura o la aparición de la osteoporosis, que es una enfermedad silenciosa, y no es raro que de alguna u otra manera nosotros empezamos a ver que la pelvis a edades tempranas se empiecen a dañar. Miren, por ejemplo, la pelvis en este estudio encontraron que el 1.86% de 1.127 pacientes que siguieron durante 10 años presentaron fractura de pelvis. Entonces, aquí me llamó la atención mucho este estudio y se los quiero presentar, porque aunque el rango de estudio es de 16 a 99 años, el mayor rango de edad que presentó fractura es entre los 16 y los 59 años. Es decir, en una etapa en la que normalmente no esperamos fracturas porque los niños están en crecimiento óseo, porque los niños aparentemente están bien alimentados, porque el sistema hormonal los está protegiendo, porque tienen una capacidad de contracción muscular y de protección de tejidos muy importante. Y bueno, hasta los 59 años era de esperarse porque es cuando ya hay una pérdida hormonal importante tanto en hombres y mujeres, y esto determina la andropausia y la menopausia. Sin embargo, nos dice este estudio que nosotros en la actualidad estamos teniendo riesgos de jóvenes que se están fracturando mucho antes de que lleguen a una osteoporosis. Esto es debido a la pérdida de movilidad que está teniendo nuestra población joven, incluso los niños, la deficiencia nutricional que están teniendo las mamás desde que gestan a sus bebés en el útero, ya nacen con alteraciones en sus huesos de descalcificación y desmineralización, porque recordemos que el hueso no solo es calcio, aunque es el mayor reservorio y el mineral más importante y el más abundante del cuerpo, pero sin embargo no funciona el calcio solito, necesita una serie de 11 minerales para poder funcionar en sinergia. Entonces, si nosotros estamos viendo que en nuestra población en México, en un estudio avalado y reciente del 2010, publicado en el 2017, ya tenemos una población joven en una edad completamente fértil, estamos pensando que esta población se está fracturando. ¿Qué posibilidades de calidad de partos para empezar podemos tener una mujer en una edad reproductiva? ¿Qué capacidad de niños podemos tener de esa mamá? ¿Y qué tipo de población vamos a tener sin que lleguen todavía la pérdida de hormonas en muy poquitos años? Entonces, la parte preventiva que hoy les vengo a presentar es muy importante, no solamente la cuestión de la fractura, sino de la prevención de la fractura como tal. Y en este estudio, específicamente la parte del radio y del cúbito fueron mucho más determinantes en cuanto a la medición del tipo de fracturas, el número de fracturas presentado.
Y lo más importante y lo que más llamó la atención es que es en los hombres. En los hombres donde tienen más testosterona y donde la arquitectura del hueso es mucho más sólida, se presentaron más en este estudio. ¿Qué síntomas podemos ver o determinar cuando creemos que un hueso se nos quebró? Independientemente si se haya roto por completo o sea una fisura, bueno, vamos a sospechar que el hueso se ha dañado. Si una extremidad o articulación visiblemente está fuera de lugar, pues como una fractura expuesta. Si vemos que hay una pelotita afuera, ¿no? Y que además se empieza como a deformar la estructura. Si hay inflamación, si empieza a ver como un moretón, que eso le llamamos hematoma, o si vemos definitivamente un sangrado. Si hay un dolor intenso, si hay un hormigueo o se entume la zona afectada, acuérdense que pueden haber fracturas indirectas donde me pude haber pegado en una parte, pero en otro lado me está doliendo, entonces hay que sospechar de una fractura. Si la fractura es abierta, definitivamente pues la piel va a estar abierta con una exposición o una ventana donde podemos accesar al hueso y ver si hay alguna estructura que está dañada internamente, o bien el hueso evidentemente ya está afuera. Y bueno, el movimiento limitado, la incapacidad para mover la extremidad. El diagnóstico más certero, sin duda alguna, siempre va a ser una radiografía. El sistema de rayos X es certero hasta la actualidad. En aquellas circunstancias donde se sospecha que hay alguna lesión que hay que investigar, si hay una enfermedad de fondo, ¿verdad? Porque hay personas que se diagnostican con una enfermedad terminal, con una fractura, o porque de alguna manera nunca se han hecho ningún estudio y dicen, ay, pues es que me rompí, como siempre les digo a mis pacientes, no te caíste y te rompiste. Te caíste porque ya te habías roto. O sea, en una osteoporosis, por ejemplo, los pacientes cuando se caen es porque ya el hueso ya estaba prácticamente rompiéndose y hizo que se cayeran. Sin embargo, en algunas búsquedas o en algunos casos, pues se suele utilizar incluso las tomografías, que es un estudio de imagen un poco más avanzado, e incluso las resonancias magnéticas cuando hay un compromiso incluso neurológico o va más allá de entender cómo vamos a reparar esa estructura en un quirófano. Entonces necesitamos tener una imagen más certera para poder saber qué equipo, qué placa, qué tornillo o qué tratamiento se le puede ofrecer a ese paciente. El tratamiento sin duda alguna pues va a ser ortopédico. Si la lesión es de bajo grado, se clasifica por grados específicamente, y entonces si ese grado es bajo y hay posibilidad de que el hueso repare solamente inmovilizando, pues se va a poder acceder a tratamientos como botas, ¿verdad? Como yesos en alguna ocasión, en algunas ocasiones el yeso puede ser completo, que cubre completamente la pierna, como la de este bebé, o puede ser una base que le llamamos férula. Ya hay de muchos materiales, incluso de estructuras sintéticas, como fibras de vidrio, o botas neumáticas que se inflan, ¿verdad? Que inhabilitan y que ayudan a reparar la circulación rápidamente, o el edema, o el riego de líquidos en la zona. Pueden ser incluso unas botas de velcro con base metálica, etcétera, etcétera. La parte de las prótesis y de los tratamientos en ortopedia siempre están en boga y día a día están avanzando. Obviamente que cuando hay una fractura, sea del tipo que sea, siempre se requiere rehabilitación, y esto es muy importante recordárselos. La mayoría de las personas no consideran que si su lesión les permite caminar, no consideran la rehabilitación. Y si hay algo por lo cual se creó la rehabilitación, fue la ortopedia. La ortopedia requiere sí o sí, haya sido que se haya torcido el dedito, que se me haya ido para atrás, que se me haya roto, sí o sí requiere siempre rehabilitación, que es la última fase de la medicina, la rehabilitación. Y esto con la finalidad de recuperar lo mayor posiblemente la normalidad del movimiento del hueso y de las articulaciones. Y el quirúrgico, pues sin duda alguna, ya es de alta especialidad, donde además de que se someten a una cirugía de reparación, y entonces el cirujano establece qué técnica, qué aparato y qué necesita el hueso para poder hacer algo que se llama osteosíntesis, que es decir, empezar a acercar
las puntas perdidas del hueso o el hueso perdido, porque pues, cuando son congénitas o se fragmenta el hueso, podemos llegar a tener unos espacios así, más o menos, y entonces hay que hacer que ese pedazo vuelva a crecer y se acerquen las puntas. En algunas ocasiones no es así, y entonces se ponen aparatos de remodelación o aparatos que se quedan adentro de por vida porque ya no se puede reparar ese espacio. Entonces, la cirugía, a pesar de que se somete se da el tratamiento como tal, con todo y esto se puede requerir inmovilización en la mayoría de las ocasiones para asegurar que la estructura va a tener un descanso y que no se va a mover del lugar donde el cirujano lo quiere, ¿no? Quiere que la estructura quede ahí, y en algunas otras ocasiones se meten aparatos en los cuales requieren su retiro y cambio o requieren una valoración para saber si se dejan permanentemente porque ya no es necesario volver a operar debido a que la estructura fue tan dañada que el equipo tiene que quedar adentro. Este tipo de tratamientos lo que tiene por objetivo es dar una estabilidad que permita iniciar lo más rápido posible la rehabilitación y que el hueso y las estructuras dañadas vuelvan a tener función. Y bueno, la propuesta de hoy pues es el apoyo nutricional. Los factores de riesgo que siempre yo he dado son de tipo alimentario. Siempre me enfoco mucho en los hábitos de prevención que debemos llevar a cabo para evitarlo. Si ya lo has tenido, pues con más razón tienes que tener más cuidados, y la alimentación es una situación base. El consumo de lácteos indudablemente sigue siendo un factor de pugna y de alto estudio y en muchos sectores, puesto que la industria láctea es uno de los emporios más importantes que tenemos en la actualidad, y que no solamente da origen a la formación de otros productos o de otros alimentos, sino que también de esa industria dependen muchas familias. Eso es importante saberlo. Sin embargo, en nuestra modernidad, la mayoría de los lácteos ya no tienen la capacidad de reestructuración que tenían hace mucho tiempo, primeramente porque ya son fórmulas diseñadas específicamente en laboratorios de alimentación química. En segundo lugar, el tipo de adiciones tienen en la mayoría hormonas, y aunque a algunos les llaman de libre pastoreo, si ustedes se ponen a leer las etiquetas, dicen adicionados con, y hemos encontrado en la actualidad que entre más estudiamos las hormonas de tipo sintético y las vitaminas de tipo sintético, aunque sean de libre pastoreo, estas fórmulas no tienen una capacidad de absorción en el cuerpo y no reparan. Es decir, ni siquiera tenemos la capacidad el cuerpo de absorber calcio, aunque nos dieran una leche de altísima calidad, porque nuestra calidad de vida no nos permite tener un funcionamiento gástrico adecuado para que esto se lleve a cabo, debido a los alimentos procesados, a la radiación y a todos los elementos a los que nos exponemos tóxicos diariamente en nuestra ropa, en nuestra pintura, en nuestro desempeño laboral. Luego entonces se ha estudiado que incluso las poblaciones nórdicas, que son las más lácteas, presentan mayor riesgo de fracturas y de osteoporosis y de quiebre de huesos a tempranas edades. El doctor David L. Katz de la Universidad de Yale aclaró que el consumo de lácteos no es esencial para el ser humano adulto. Primero, porque ya tenemos otras fuentes más importantes. Segundo, porque ya les había mencionado que en muchas ocasiones no se absorbe. Y por último, pues definitivamente está asociado a que estos lácteos de tipo fórmula sintética son precursores de alteraciones inmunológicas, y son de los que más estamos siguiendo debido a que son inductores o disparadores principales del cáncer. Entonces, entre una población menos leche consuma, mejor. Por eso, en la actualidad estamos teniendo al alcance alta investigación en la cual estamos ofreciendo y obteniendo la posibilidad de tener minerales y todos los nutrientes que un lácteo nos aportaba sin el daño que este nos puede dar. Y bueno, sabemos que el hueso es un tejido vivo, no es un tejido inerte, está todo el tiempo en movimiento, se está destruyendo, se está reparando todo el tiempo, y esto nos da a entender que el hueso debe tener un nutriente específico y una materia prima para llevar a cabo esta remodelación continua. No solamente se da en los niños en crecimiento, se da toda la vida,
más cuando las mamis tienen que que tienen que apoyar una nueva vida como en la gestación, donde el bebé tiene que absorber los nutrientes primeramente de la reserva ósea de su mami. Y posteriormente, bueno, cuando nosotros dejamos de tener este aporte hormonal importante que ayuda a la hormona del crecimiento a regenerar huesos y entonces esta se va parando, pues es importante darle al hueso lo que necesita para que siga haciendo su trabajo. Y de ello dependen minerales. Los minerales, las proteínas, los elementos importantes como la formación del colágeno, que son vitales para que esta reestructura se pueda estar llevando a cabo de forma continua. Evitar malos hábitos de vida, pues claro, el tabaco, el alcohol y el sobrepeso y la obesidad están sumamente relacionados a la pérdida de la calidad del hueso. Se curvea igual que una mesa, una estructura de madera, de una estructura que a pesar de ser rígida como el hueso termina siendo también flexible y tiene una capacidad de amortiguación como los carros o como cualquier equipo que tiene un amortiguador. El hueso es amortiguación. Esto hace que nosotros cuando corramos o pisemos, rebotemos y regresemos al estado original sin tener lesiones de otras estructuras. Sí, porque si no fuese así, si nosotros no tuviésemos un mecanismo de rebote como un amortiguador, se nos rompería el estómago, el intestino, que el corazón y el pulmón podrían estallar. Entonces, imagínense qué capacidad tiene, que incluso quienes más estudian este sistema de amortiguación son los odontólogos, porque las estructuras que tenemos de primera entrada en el sistema digestivo, que son los dientes, son los primeros amortiguadores que tenemos en el cuerpo. El ejercicio de manera periódica, obviamente nacimos seres bípedos, estamos diseñados para caminar, para el movimiento. Siempre les digo a todos mis pacientes que todos los bebés desde que son chiquititos están amarrados, ¿verdad? Los amarran las mamás como tamalito, que pues porque las ideas y las tradiciones que nos han transmitido nuestras generaciones, que es el bebé, si se mueve mucho y se le ven las manitas y se espanta en el sueño, pues puede tener algunas consecuencias, ¿no? Sin embargo, lo que estamos viendo y que no sabíamos antes es que el bebé tiende a tener movimiento porque va acomodando la estructura motora. Si esto no se diera caso, el estiramiento no se da de manera uniforme. Es decir, es el ejercicio de los bebés. Todos desde que nacimos tenemos este tipo de movimientos y la vitalidad del cuerpo es movernos. Por eso hay una decadencia importante en todos los seres humanos que se dejan de mover, que por una u otra razón, por edad, por accidentes o porque de alguna u otra manera el cuerpo está muy enfermo, pues ya no se puede mover. Entonces las decadencias o la velocidad de envejecimiento y de enfermarse son mucho más progresivas y son más evidentes. Entonces estamos hechos para movernos, somos aparatos locomotores, o sea, de movimiento. Si bien o como tal no se pueden hacer ejercicios que están estructurados, donde se ha estudiado como tal, que si la carga, que el movimiento, que si tu edad, que si puedes, que si no puedes, pues simplemente el caminar es nuestro. Subir y bajar escaleras son condiciones importantes, no nada más para que el cuerpo tenga una elasticidad, sino también el sistema de circulación que nutre a todos los sistemas a través del corazón. Y bueno, los deportes de impacto relativo o carga como deportes de raqueta o como las pesas o como tracciones o como cargar tu propio cuerpo. Identificar factores de riesgo siempre es muy importante, desde el estilo de vida, lo que haces, lo que no haces, lo que comes, lo que no comes, tus hábitos, si duermes, si no duermes y tu herencia, cómo te educaron en tu casa, qué enfermedades hubo en tu casa. Todo ello conforma un pronóstico en el cual tú puedes saber tu riesgo de fractura. Y bueno, en cuanto a suplementación, vamos a empezar a hablar de lo que es necesario para la reparación del tejido óseo. El colágeno sin duda es una malla que no nada más existe en la piel ahora que está muy en boga, muy bonita, en el cabello para que no se te caiga, en las uñas. No nada más eso, también forma parte de cada una de las estructuras del cuerpo que le da elasticidad, incluyendo las venas, las arterias y todo lo que se mueve. Y dentro del hueso hay algo que se llama matriz ósea, donde el colágeno tipo 1 está adentro y la parte de la elasticidad de ese rebote o amortiguación lo da el tipo 3. Entonces, tener colágeno de alta calidad en la dieta es muy importante. Cada día es más difícil absorberlo, puesto que tenemos alteraciones de muchísimo deterioro en el sistema digestivo.
y más si la gente que ahora está sometiéndose a ayunos intermitentes o ayunos prolongados, que es una excelente terapia, pero no son candidatos o no lo saben hacer, pues entonces hay una alta resorción del poquito colágeno que tienen, y la cuestión de el alto consumo en la dieta que tenemos ahora moderna de carbohidratos no absorbibles o de muchas harinas con gluten, hace que el colágeno no se pueda absorber. Entonces, el reto de las marcas en la actualidad es que el colágeno sea absorbible, sea bien administrado en los tejidos que lo necesitan, sean reconocidos por el cuerpo, por las células específicamente, y que sea de reparación y que se pueda absorber sin que lesione el estómago, porque pues algunos se vuelven vil masa de proteína o gelatina en el estómago y no cumplen su función. Entonces hay que tener mucho cuidado qué tipo de marca y qué tipo de colágeno estás consumiendo, porque definitivamente tomarte un colágeno, aunque te lo estén vendiendo en una farmacia, que no te da el aporte ni la necesidad, ni tiene la ciencia detrás de lo que estás tomando, ni sabes de dónde viene, definitivamente eso, y comerte una bolsa de grenetina con las que se preparan las gelatinas a granel, exactamente lo mismo. Entonces yo siempre les digo a mis pacientes, si no tienes la certeza de lo que estás tomando, entonces mejor no te lo tomes, porque te puede hacer más daño que beneficio, y aparte si no sabes la fuente y lo único que quieres es tener colágeno en el cuerpo sin saber que realmente te va a reestructurar, pues cómprate tu grenetina y te vas a ver mucho más rica, y aparte va a ser más barato. Entonces, para evitar que el calcio se deposite y haga cálculos, que nada más tiene que ver con el hueso, se requiere colágeno. Y se dice que 1 gramo de colágeno como tal, de alta pureza y bien utilizado y bien absorbido, te puede dar el hecho de incluso hacer que una persona que ya tuvo destrucción de cálculos o que ya los eliminó, no los vuelva a hacer. Y también ayuda a la remodelación, como ya había dicho, y es parte muy esencial de la flexibilidad del hueso y de todas las estructuras que requieren flexibilidad, ¿sí? Esta marca que nosotros ahora les estamos presentando, que es el laboratorio con el que yo trabajo y con el cual recomiendo, tiene un colágeno que tiene alta biodisponibilidad, quiere decir que se puede absorber, que no daña, que viene de bases naturales, que tiene antioxidantes y que sobre todo está adicionado con vitamina C, que además de que ya viene el colágeno como tal, la vitamina C es un precursor. ¿Qué quiere decir? Un estimulador que ayuda a la formación de colágeno. El complejo B definitivamente es uno de los fijadores de minerales. Si nosotros consumimos minerales y tu médico te está dando para reparación del hueso o porque tienes alguna afectación ósea, puro calcio definitivamente no te está sirviendo. Y más si es de base sintética. ¿Por qué? Porque en la actualidad estamos teniendo una serie de complicaciones por exceso de calcio y disminución de magnesio. Y sobre todo estamos observando en las comunidades jóvenes destellos de amnesia como si estuvieran mayores. Esto es porque estamos viendo un acúmulo excesivo de calcio. Si ustedes se dan cuenta, empiezan a leer etiquetas en los supermercados y los alimentos de tipo procesados, la mayoría está adicionado con calcio sintético. Y esto está haciendo que tengamos muchos problemas a nivel cognitivo y están asociándose en la actualidad a origen como tal de alteraciones de hiperactividad, de alteraciones en los desórdenes alimentarios como bulimia, como anorexia e incluso desórdenes visuales. Entonces, no sirven los minerales solitos, necesitan complejo vitamínico y específicamente el complejo B. Se ha encontrado que reducen y previenen el riesgo de fractura de cadera, que son los que incluso la fractura de cadera está determinada y señalada como un alto riesgo de vida. Las personas que presentan fractura de cadera pueden tener horas de vida incluso, ¿no? Porque son muy, muy riesgosas. Y incluso hemos visto que muchos analgésicos que se dan después de cirugías o en estos tratamientos de fracturas no funcionan si no tenemos complejo B. Y hay estudios que nos dicen que el efecto prolongado de los analgésicos se da mejor si hay presencia de complejo B.
La vitamina D, aparte de que es una hormona que es necesaria para que se actúe el calcio, porque son una sinergia como tal para que se pueda remodelar el hueso y se mineralice, existe también una producción y un reforzamiento en el sistema inmune. ¿Qué tiene que ver esto con el hueso? El hueso es un reservorio del sistema de defensa porque ahí se encuentra la médula ósea. Y la médula ósea es una generadora de glóbulos, de los glóbulos que le dan la defensa a la sangre, en la sangre al cuerpo. Entonces, tomar 800 unidades de vitamina D diarios puede prevenir incluso el efecto de las fracturas, de las caídas, el hecho de que el hueso no se rompa por completo, la capacidad de respuesta mejor del hueso ante un traumatismo. Y miren ustedes, encontré que un estudio apuntó que las personas que tomaban el suplemento de vitamina D presentaban mejor pronóstico tras una operación de cadera. O sea que incluso la reparación después de una cirugía que puede ser riesgosa es mucho mejor y los pacientes suelen incluso tener una posibilidad de que las estructuras no tengan rechazo a lo que los médicos ponen como elementos sintéticos, ¿no? Adentro, ya sean mallas, ya sean placas, ya sean metales, ya sean tornillos. Se puede incluso ayudar a que se queden adentro del cuerpo y el cuerpo los reconozca como propios. La vitamina K2, ahora hemos encontrado que es súper esencial que vaya pegada al calcio y al magnesio. Hemos encontrado que si nosotros consumimos vitamina D solita y le ponemos K, en la actualidad hay una serie de vitaminas K en fracciones que se están estudiando. Hay una que se llama MK7, que se llama menadiona 7, y solamente la están pudiendo extraer los asiáticos, es una sal muy importante. Tiene que ir pegada al calcio y al magnesio y a la vitamina D. Entonces vamos a empezar a encontrar en la actualidad suplementos que no son económicos, que tienen la necesidad de tener vitamina K2 junto con vitamina D. Es la mejor sinergia que se está haciendo, es como se está viendo que se absorbe sin tener afectaciones en la coagulación, porque el miedo de suplementarnos con vitamina K siempre es el efecto de que como es un anticoagulante podemos tener afectaciones. Sin embargo, en la línea en la que nosotros manejamos de este laboratorio que se llama USANA, también existe vitamina K de alta seguridad, de tipo alimentario y que también es de medicina funcional, que quiere decir que el cuerpo absorbe lo que necesita y lo que no lo elimina sin ningún problema porque lo reconoce como propio. Esta deficiencia de vitamina K retarda la mineralización del hueso, incluyendo en niños, no solamente en la reparación de una pérdida de continuidad de hueso, que es una fractura, que una lesión que ya se haya dado, o una alteración como tal, porque hay niños que nacen con enfermedades óseas como tal, o personas que presentan enfermedades de hueso. Eso pues ya sería otra plática, pero definitivamente la vitamina K es un factor muy importante para que esto se lleve a cabo y que además nos influye y nos aporta mucho apoyo en el sistema inmune. El calcio como tal, pues bueno, es el más importante, forma parte de la contractilidad primeramente del corazón, forma parte de la transmisión eléctrica de todo el sistema nervioso. Sin él no podemos tener comunicación nerviosa, el cerebro no funciona, todo se para. Y además es muy importante porque el calcio actúa sobre algo que se llama bomba sodio-potasio y es un coadyuvante para que la contracción de los órganos que trabajan independientes sin que les demos órdenes, ¿verdad? Como pues el riñón, como el corazón, como el pulmón, actúen de manera sincrónica, es decir, que no tengan fallas, ¿no? En su funcionamiento o incluso cortocircuitos que puedan asemejarse o tener infartos. Su concentración está regulada por la hormona paratiroidea, está súper regulado. El calcio actúa directamente con el tiroides y con la paratiroides a través de la vitamina D. Por eso es muy importante que cuando su médico les da calcio, siempre les está vitaminando vitamina D. Bueno, pues ahora con esto estamos aprendiendo que no todos los calcios son iguales y no todas las vitaminas D son iguales y no todas hacen sinergia, o sea, no todas son hermanitas y hacen su trabajo. Entonces es muy importante que ustedes vigilen y tengan la certeza de que están metiendo a su cuerpo algo de alta calidad
porque si no, definitivamente el cuerpo en lugar de tener aprovechamiento se puede intoxicar. Requiere magnesio para su adecuada absorción, ya les dije que no puede trabajar solito, y su ingesta insuficiente disminuye su almacén en el crecimiento, en el embarazo y en la lactancia. Por eso no es raro que se les caigan los dientes a las mamás, no es raro que ya tengan deficiencia en el crecimiento de sus uñas, se les cae el cabello, ¿verdad? Y pues sobre todo los niños que ahora comen hamburguesas y un montón de alimentos procesados con muchísimos conservadores, entonces pues no es casualidad que los niños estén teniendo no solamente alteraciones en el crecimiento, vamos a tener la posibilidad de tener una población joven ya quebrada con los estudios que les presenté, sino que también estamos teniendo alteraciones en las emociones, alteraciones en el sistema nervioso, ya tenemos bebés recién nacidos con gastritis, con estrés y con ansiedad. O sea, ¿cómo es posible esto? Bueno, pues debido a las altas deficiencias de minerales y de nutrientes que el cuerpo requiere. El magnesio es un mineral esencial para el tejido óseo, forma parte de 350, vamos ahorita hasta 350 intervenciones bioquímicas, es el regulador principal de la bomba de glucosa, que además de tener una relación directa con la diabetes, es muy importante porque sin la glucosa el hueso no se nutre. Entonces, este magnesio ahora en esta marca nos los han dado solitito, sin ninguna adición. En este producto se llama Mineral Calm, que además es efervescente y produce un efecto gástrico en el cual nos asegura que se puede absorber mejor, que nos quita incluso alteraciones como reflujos o cosas que no podemos absorber, y que coadyuva directamente junto con la vitamina D y que nos da una alta seguridad de que este magnesio, aparte de que va a actuar en esas 350 funciones, va a tener un secuestro o un depósito en el hueso para que cuando se requiera, el hueso haga, el cuerpo vaya al hueso y le pida prestado su magnesio. Esta deficiencia afecta el equilibrio del calcio y la formación como tal de huesos y la reparación misma de las fracturas. Los aceites omega 3, pues bueno, se siguen estudiando porque reducen y previenen el riesgo de fracturas óseas, su degradación, incluso se ha encontrado que en niños que se caen y se fracturan y que consumen altos niveles de omega 3 desde que su mamá se los dio en el vientre, bueno, desde que la mamá los consume y después que los bebés salen a través de la leche materna y después siguen siendo suplementados con aceites omega 3, estos niños cuando se llegan a quebrar, que en los niños normalmente se llaman fracturas en rama, que son así como las que les enseño como una rama de árbol, ¿verdad? Así todas chuequitas pero largas, es mucho más rápida su reparación solita, a veces hasta ni necesitan un yeso completo, sino una férula o algo que les detenga nada más la estructura, pero fíjense que circunstancialmente se está viendo que estos niños no pulverizan los huesos. O sea, se caen y no se hacen polvitos, sino que se queda la estructura sólida. Así que en ellos hemos encontrado que los aceites omega son esenciales. Por otro lado, entre más EPA tengan, porque los aceites omega 3 son EPA, DHA, entre más EPA tengan, tienen una capacidad antiinflamatoria y analgésica más alta. Si lo que queremos de estos aceites omegas es reparar sistema nervioso, sistemas cognitivos y nutrir el cerebro, que pasa incluso las barreras hematoencefálicas para los Alzheimer, etcétera, para los niños, ¿no? Por ejemplo, o enfermedades inmunes, tenemos que buscar un EPA-DHA que tenga mayor concentración de DHA que de EPA. Sin embargo, se han estudiado, los estudios nos dicen que en padecimientos de alta importancia de dolor, como en este caso las fracturas, a partir de 2 gramos se sustituye por completo a un analgésico y a un antiinflamatorio. Vean qué capacidad tan importante tienen los omegas de reparación. Los curcuminoides, que en este caso yo les voy a presentar un producto que para mí es maravilloso, trae una cúrcuma Meriva, que es una patente de un laboratorio a nivel mundial que nos está ofreciendo una cúrcuma absorbible con el 80% de fosfolípidos. ¿Qué quiere decir? La cúrcuma como tal es absorbible en presencia de grasas. Entonces, aquí ya nos están dando una posibilidad de que esta cúrcuma se pueda absorber sin la necesidad de irritar el estómago. En la actualidad vamos a empezar a ver
una invasión impresionante de información y de suplementos alimentarios, incluso en el puestito de la esquina, que traen cúrcuma. Vamos a empezar a ver la adición de cúrcuma en los alimentos que en nuestra cultura normalmente no se utiliza, para dar los beneficios que esta tiene, y sobre todo en esta parte del sistema óseo, lo más importante es que inhibe el dolor y es un antiinflamatorio potente. Puede incluso la curcumina, que es la parte activa de la cúrcuma, en este producto que les estoy presentando, ayudar a la formación apoya a una enzima que ayuda a estimular las células madre que se convierten en células formadoras de hueso. En pocas palabras, desde la base apoyan células madre que están bien o que son deficientes para que reparen más rápido al hueso. Además de que les quita el dolor mediante el efecto alto de antiinflamatorio. Esta cúrcuma meriva se ha estudiado bastante profundamente, se ha comparado con el hecho del tipo de analgesia que da incluso la morfina. Las proteínas, sin embargo, bueno, son la parte esencial de la formación del colágeno y sin ellas definitivamente pues no hay crecimiento, no hay función y no hay reparación. Y los probióticos y prebióticos yo se los recomiendo porque aparte de ser los más funcionales, muchas de las personas que tienen alteraciones vía gástrica o que consumen lácteos, sin estas bacterias es difícil que todo lo que le demos de nutrición al cuerpo se puedan absorber. Y pues esto es todo, muchas gracias, estoy aquí para servirles si hay alguna pregunta, Eli, y muchas gracias por haberme acompañado. Espero que les sea de gran utilidad esta poquita información que les pude ofrecer y que de hoy en adelante nosotros estemos conscientes que mediante la alimentación y el cambio de estilo de vida podemos tener una vida diferente. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Nos preguntaba Connie Camacho que ella tiene osteopenia y que cómo lo puede disminuir el avance. Bueno, pues ya nos diste toda la receta completa, ¿no? La verdad es que cada producto de estos, bueno, la mayoría de ellos, y tomando en cuenta que ya tienes instalada una osteopenia, bueno, puedes tomar toda la variedad de productos que acaba de comentar la doctora y eso ayudará a que tengas una mejor calidad de vida. ¿Está de acuerdo, doctora? Más fitoestrógenos, la línea en Estados Unidos también tiene una línea muy segura de elementos de extractos de soya no modificados, porque acuérdense que la soya ahora es modificada genéticamente y que también es un aporte importante y que se haga todos sus controles y que revise la plática que ya dimos de menopausia, de osteopenia y de osteoporosis. Pues, ¿qué tal? Pues hablando de eso también los invitamos a que se unan. Tenemos algunos grupos donde esta información se puede ir aumentando, qué bueno que lo comenta, doctora. Obviamente en nuestro YouTube, por favor, la persona que los invitó los puede incorporar, les puede enviar las ligas de nuestro YouTube, donde tenemos toda esta gama de pláticas que pueden ustedes compartir y seguir escuchando, porque a veces, pues aunque tomamos nota, estamos tan interesados de lo que nos están diciendo que se nos va algún detalle, entonces podemos repetir las pláticas. También si quieren entrar a la comunidad saludable, la persona que los invitó, tenemos esta comunidad saludable donde se dan muchos tips de alimentación, se repiten estas pláticas inmediatamente, todo este tipo de cosas. Muchísimas gracias. Cada lunes tenemos un tema diferente. Muchísimas gracias por acompañarnos, por regalarse este tiempo de información para ustedes. Muchas gracias, doctora, por su tiempo y deseamos de todo corazón que estas pláticas que generamos y formulamos entre todos les sirvan muchísimo para tener todos una mejor calidad de vida y obviamente lo que deseamos es poder pasar esta información a la mayor cantidad de personas posibles para que puedan tener una mejor calidad de vida, disfrutemos mucho más nuestros años desde hoy para siempre. Muchísimas gracias y buenas noches. Nos estamos viendo el siguiente lunes. Hasta luego. Hasta pronto. Bye.